¿Qué más, mi gente? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy Natalie. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy te voy a estar mostrando todos los productos que me llegaron en mi caja base BoxyCharm para este mes de mayo. Este video va a ser un poquito primera impresión porque ya he utilizado algunos de los productos fuera de cámara y les voy a dar mi opinión acerca de ellos. Entonces, esta paletita que utilicé para cachetes y sombras se llama Wonderless Dusk to Dawn y es de la marca Wonder Beauty. Ya les muestro cuáles son los colores. Trae 3 colores. Este de acá, el más dorado, va a ser el iluminador. Este de aquí es el rubor y este de acá es otro rubor. En cuanto a la parte exterior de esta paletica, me gustó mucho la tonalidad, los colores que utilizaron. También me gustó el hecho de que esta paleta trae un espejo. Les cuento que esta paleta para mí va a ser un multiuso porque la utilicé también como sombras. Utilicé los 3 tonos, puse una base con el tono Tuscan Sunrise, que es este de acá, el más peachy. Luego puse en esta parte de afuera del ojo el Havana Nights y en el centro, o sea aquí, puse el que es el highlighter que se llama City Lights. Esto puede ser un maquillaje perfecto para el día a día, algo muy natural, muy sencillo, como para salir del paso, como para ir aquí y allá, pero no va a ser algo para la noche, no te va a servir como un maquillaje así de impacto para la noche. En cuanto al highlighter, en esta parte de aquí, ustedes saben mi eterno problema, yo tengo mucha textura y a mí no me conviene utilizar un highlighter. Entonces, si tú eres una chica que de pronto tiene poritos como los míos, bastante abierto, bastante textura, te recomendaría que no utilices highlighter o iluminador. Entonces, no me apliqué iluminador, lo utilicé acá como sombras. Pero sí mezclé estos 2 tonos que son los rubores de la paleta y los apliqué pues en la zona de rubor. Esto tiene un brillito, un shimmer, entonces le da bastante vida, ese efecto humedecido. Se ve bastante porcelanizado el efecto y bastante natural. Me encantó eso, que no me resalta las imperfecciones. Entonces ahí te dejo ese tip por si te interesa utilizar esta paletica. El siguiente producto es una fragancia y la marca es English Laundry. El nombre del perfume o de la fragancia es número 7. La cantidad son 10 mililitros y viene en esta presentación que es más bien un travel size o una talla para viajar. Es pequeña, no te van a poner ningún problema si lo metes en tu bolso de viaje. Entonces, ya yo este perfume o esta fragancia la probé y ¿qué te digo? Si eres como yo, este perfume te va a venir bien si te bañas en la noche y te lo aplicas para dormir. Es decir, es tranquilizante, es suave, es un tantico cítrico y entre sus notas, o por lo menos las que me acuerdo que leí, está el Cedar Wood, está el almizcle y una más, no me recuerdo ahorita, pero te las dejo aquí por si te interesa. Otro producto que tengo por acá y me impresionó bastante y de una forma positiva es esta plancha para hacer rizos. No sé si ese es el nombre, es una curling iron, es para hacer rizos básicamente y es una miniatura, pero no le hace, obviamente sirve y todo. Es de la marca Sutra y pues viene con instrucciones, viene con garantía, lo cual me pareció espectacular. Y también les voy a hacer un regalito aquí. Trajo un código que dice Boxy25 para un 25% de descuento si compraras uno de sus productos. Les voy a comentar qué trae antes de hablarles de la Curling Iron. Tiene todo tipo de productos de calor o herramientas de calor para el pelo. Tiene estos cepillos que también son los clásicos de Revlon, bastante conocidos. Tiene serums para el cabello. Tiene champús, acondicionadores. O sea, me agradó mucho pues conocer esta marca y también enterarme de todo lo que tiene. Tiene planchas de todo tipo, tiene más curling irons, tiene secadores, en fin. Me sorprendió bastante el hecho también de que esto trajera garantía, porque usualmente las cajas
lo que te llega es con lo que te quedas y no tienes derecho pues a reclamar o pedir que te lo cambien o no me gustó, a menos que el producto esté en sobremanera dañado por el estilo. Es lo único, pero que puedas cambiar esto me parece genial. Lo voy a conectar y vamos a hacer una prueba con mi cabello a ver qué tal funciona. Ya lo conecté y aquí trae el botoncito para arriba, prende, para abajo lo apagas, entonces lo vamos a prender. No sé qué tiempo de calentamiento, no sé en cuánto tiempo calienta, vamos a ver si aquí rápidamente puedo encontrar esa información. Acá sí me va a decir cuánto demora. Bueno, entre sus beneficios dice que su máxima temperatura es de 190 a 370 grados. El cordón o el cable gira, lo cual es muy práctico. Es ergonómica, que la puedes utilizar en 2 voltajes, 110, 140. Que tiene la calidad de una plancha profesional o un producto profesional. Diseño compacto. Pero no me dice cuánto tiempo demora en calentar. Bueno, aquí me saqué un poquito de cabello, ustedes disculparán, pero mi cabello está sucio, lo que se llama sucio, por eso me lo recogí aquí y tengo un masaje en las puntas. Entonces, eso no es lo que vinimos a ver si funciona o no. Entonces, aquí está mi mechoncito y siento ya el calor. Uy, caramba. Voy a hacerme pues mi rizito, a ver qué tal. Voy a apartar un poquito el cable. Vamos a esperar un momentito para soltar el rizo. Y ya, a ver. ¡Wow! ¡Qué genial! Me voy a dejar mis ricitos que me hice con mi plancha. Y les comento lo siguiente. Me gustó en general y como primera impresión. Solo me hice este pedacito y solo de ese pedacito les puedo hablar. El rizo está intacto. Hizo lo que dice que hace, hacer rizos. Entonces ahí está la prueba. Calienta full rápido. Esta parte de acá dice que es fría, pero no es así. También en esta parte, aquí muy pegadita a lo que calienta full, calienta también, entonces hay que tener cuidado. Esta parte del cable giratorio me gusta mucho, es muy práctico, lo agradezco mucho porque yo misma me hago mi cabello, yo misma me hago mis rizos, entonces tener esto que dobla es excelente. Entonces por ese lado súper bien, la primera impresión me ha gustado. Es un tamaño mini y advierte en la caja pues que es mini. No sé una chica con cabello largo qué tanto le vaya a funcionar. Todo es la costumbre y todo es la práctica. Dudo mucho que una chica con cabello largo pueda hacerse todo el cabello tan fácilmente como con el tamaño grande, pero habría que comprar y probar el tamaño grande a ver qué tal. Pero este mini me pareció muy bien, hace lo que dice que va a hacer, entonces genial. Otro producto que tengo por acá son estos esmaltes de la marca Deborah Lippmann. Me gusta mucho el empaque en donde vienen. Me parece muy tiernecito la idea de que sean pequeños. Les voy a hacer un swatch. Aquí ya yo tengo esmalte encima. No importa porque igual también me lo voy a quitar pronto, así que normal. A ver. Entonces, este sería el tono Can't Stop the Feeling. Y este más rojizo. A ver qué tal. Me lo voy a poner en la otra uña. O en esta mejor. Me tengo que hacer las uñas, les comento. Sería esta tonalidad que ven ahí. Los dos me veo usándolo y sobre todo me gusta mucho el empaque, como les digo. El último producto que tengo por acá es un iluminador de la marca Hourglass. Es en barra y ya les muestro cómo se ve. Es el tamaño grande, trae una cantidad suficiente como para maquillar a 10,000 personas 3 veces.
Y funciona pues de esta forma como lo están viendo. Voy a hacer un swatch. Este sería el efecto así, sin ningún tipo de manipulación o difuminarlo, ponerle brochita, nada. Se va a ver así. Espérenme. Voy a ponérmelo en el centro como para reforzar este dorado de acá. Vamos a ver qué tal. Hace que resalte un poquito más o lo intensifica. Entonces ese es un tip que les doy. Aplicar la sombra y luego un producto en crema para intensificar el tono. Entonces ahí está. En el otro ojito. ¿Saben como quién me siento? Como La Roca, ¿cierto que sí? Esos son todos los productos que me llegaron en esta caja base. Recuerda que esta es la caja base. Si no has visto mi video de la caja premium, aquí en la caja de descripción te voy a dejar el link para que te vayas a ver todos los productos que me llegaron, cuáles me gustaron y cuáles no. Ahora, ¿qué te cuento? Mi producto favorito de esta caja, adivinen cuál fue. Déjenmelo en los comentarios. Y si adivinaron, déjenmelo saber también. Fue la plancha para hacer rizos. Me gustó mucho, sobre todo porque yo no tenía una plancha tan pequeñita, tan mini, que yo simplemente la meto en un bolso, me la llevo y en cualquier lado puedo cambiarme el look, hacer algo tan sencillo como esto y ya le das un giro a cómo te ves. Entonces me gustó mucho y sobre todo el tamaño. En segundo lugar, me gustó mucho esta paleta porque te saca de apuros. Es casi como la plancha de rizos. Tú con el mismo dedo te aplicas un poquito, te lo esparces y listo, ya está terminado tu look. Entonces esos dos productos pues me encantaron mucho. El resto de productos sí, normal. Quiero saber en los comentarios cuál fue tu producto favorito y cuál de pronto dudarías en comprarlo, en conseguirlo. Si tienes la cajita, dime también si te llegaron los mismos productos que a mí. Si tienes uno diferente, déjamelo saber y yo voy corriendo a la página de BoxyCharm a ver cuáles son las maravillas de ese producto. No siendo más, te dejo y nos vemos en un próximo video.